busquemos en nuestras Biblias en Romanos su capítulo 8. Gloria a Dios. Y les voy a ser sincero, amados. Les voy a ser sincero. Entre lo más maravilloso que yo he predicado en mi vida entera ha sido la serie de Romanos capítulo 8. Y al mismo tiempo de ser lo más maravilloso que yo he predicado, también ha sido lo más difícil. Porque en Romanos capítulo 8 encontramos unas profundidades, unas verdades profundas que pueden ser chocantes, especialmente para aquellos que no han profundizado en las Sagradas Escrituras como nosotros lo hemos hecho en este capítulo. Y por eso, como ha sido tan bueno y tan rico para mí, amén, y al mismo tiempo tan difícil, podemos sacarle como 3 semanas más al capítulo 8 de Romanos, pero vamos a concluir Romanos capítulo 8 en este día. Y si la iglesia pues está interesada en tener un estudio sobre los últimos versos, amén, de Romanos capítulo 8, pues lo hacemos así como la iglesia pues lo quiere, gloria a Dios. Mientras tanto, voy a invitarles a que busquemos Romanos 8 y vamos a leer del 28 al 30. I'm going to ask you to look in the book of Romans chapter 8, verse 28 through 30. Gloria a Dios. Romanos 8 del 28 al 30. Romans chapter 8, verse 28 through verse 30. Y la verdad es que muchas personas no predican de Romanos. And the truth is that many people do not preach about the book of Romans. Y muchos tratan de evitar el libro de Romanos. And many try to skip the book of Romans. Pero amados hermanos, si Dios nos ha dado el libro de Romanos para la iglesia, But if God has given us the book of Romans for the church, ¿cómo no profundizar en la verdad que Dios nos ha dado? how not go deep in the truth that God has given us? Gloria a Dios. Y a veces, voy a ser sincero, que a veces yo estudiando y preparando el mensaje me preguntaba, Señor, ¿cómo yo no puedo decir eso? I'm going to be honest with you. A lot of times studying the Bible, I said, God, I cannot say this. Y después me recuerdo que no es mi palabra. And then I remember that it is not my word. Y no es mi iglesia. And it is not my church. Todo le pertenece a Él. All belongs to Him. La palabra es de Dios. The word is His. La iglesia es de And the Dios. church belongs to Y God. yo simplemente soy un esclavo de Cristo, And I am simply a slave of Christ, dispuesto a hacer lo que Él quiere que haga. willing to do what He wants me to do. Eso es todo. This is all. Romanos 8 del 28 al 30 dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And we read in the book of Romans chapter 8, verse 26 through verse 30. Y sabemos, fíjense que no dice y esperamos que así sea o no estamos muy seguros, dice y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes aman a Dios y son llamados según el propósito que Él tiene para con ellos. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. For God knew His people in advance, and He chose them to become like His Son, so that His Son will be the firstborn among those brothers and sisters. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Dios los puso en relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria. And having chosen them, He called them to come to Him. And having called them, He gave them the right standing with Himself.
and having given them right standing, he gave them his glory. Amén. Por lo general, muchas Biblias ponen subtemas. In general, Bibles have subtitles. Y alrededor del verso 26, 27, 28 hay un subtema que muchas Biblias lo ponen. And around verse 28, 29, 30, there's a lot of subtitles that a lot of Bible have. ¿Cuál es el subtema que dicen sus Biblias? What is the subtitle that your Bible have? Más que vencedores. More than conquerors. ¿Qué más? Del sufrimiento a la gloria. From suffering to glory. A otros que dicen la gloria. Some others say the glory. Fíjense, amados, que está uniendo la gloria final Look that it is united the final glory con más que vencedores. with more than conquerors. Y hay que entender, mis amados hermanos, que la victoria final del cristiano And we need to understand that the final victory of the Christian, está tan segura it is so secure que la Biblia nos enseña que somos más que vencedores. that the Bible teaches us that we are more than conquerors. Pero vamos a ver qué significa eso. But we are going to see what does this mean. ¿Y qué tiene que ver eso con los escogidos de And Dios? what does that have to do with the chosen? Porque la from Biblia God? dice que hay escogidos de Dios. Because the Bible says that there are those who have been ¿Qué chosen by God. significa eso? What does that mean? Y vamos a ver qué tiene que ver su tema con el contexto bíblico que hemos estado aprendiendo desde ya varios meses. And we're going to see what the subtitle has to do with everything that we have been learning from the past couple of Altísimo months. Dios y Padre celestial, Dios de amor y de toda misericordia. Padre, gracias te damos, Señor, por darnos el privilegio y la bendición de estar en tu casa adorando tu nombre y ahora recibir tu palabra, Padre mío. Padre, te pido, Señor, que tu palabra, Padre Santo, penetre a lo más profundo de nuestros corazones y que el Espíritu Santo nos ministre y nos hable, alabado sea Cristo, y haga en nosotros todo lo que quiera hacer. Padre, le levantamos nuestra mirada a ti, Señor, y rendimos ante tus pies nuestros corazones, Padre Santo. Háblanos y enséñanos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. You may be seated. Amén. El subtema que muchas Biblias ponen The subtitle that a lot of Bible a have los últimos 11 versos de Romanos capítulo 8 to the last couple of verses of Romans chapter 8, es más que it is vencedores more than conquerors, o habla de la gloria final. or speaks about the final glory. Amados hermanos, y como sabemos que toda interpretación y aplicación bíblica And since we know that all interpretation and application, que es correcta biblical application that is siempre correct, se hace en su contexto. it is always done within its Y context. por lo tanto tenemos que preguntar, And therefore we need to ask ¿qué ourselves, tiene que ver el subtema what does the subtitle have to do con el contexto de Romanos capítulo 8 with the context of Romans chapter 8 y con el contexto del libro de Romanos desde su comienzo, desde el capítulo 1? and with the context of the book of Romans from the very beginning, chapter 1? Hemos visto que el libro de Romanos es una explicación de lo que es la salvación. We have seen that the book of Romans is an explanation of what it is, salvation. La salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Salvation through grace through Jesus Christ. Y es en Romanos capítulo 8 And it is in Romans chapter 8 donde encontramos la revelación más clara where we find the most clear revelation en cuanto a la salvación del when creyente it comes to the salvation of the believer y el propósito salvífico de Dios. and the salvific process of God, or purpose Pablo of God. empieza el capítulo en Romanos 8:1 diciendo Paul starts the chapter in verse 1 saying que ninguna condenación hay para los que son de Cristo. that there is no condemnation to those who are in Christ. Y luego sigue revelándonos 7 cosas And then he continued revealing 7 things que el Espíritu Santo hace a favor de los que son de Cristo. that the Holy Spirit does in favor of those who belong to Y Christ. ya hemos visto cuáles son esas 7 cosas. And we have already seen what are those 7 things. 7 cosas que explican el por qué no hay condenación para los que son de Cristo. 7 things that explains why there is
is no condemnation to those who are in Christ. Cuando entendemos las 7 verdades de vivir en el Espíritu Santo When we understand the 7 truths of living in the Holy y Spirit, lo mucho que el Espíritu Santo hace para preservar a los que son de Cristo and how much the Holy Spirit does to preserve those who are in Christ, y así cumplir el propósito salvífico de Dios para con ellos, and to fulfill the purpose, salvific purpose of Christ, es ahí cuando entendemos el contexto del capítulo it is there when we understand the context of the chapter. y podemos entender más claramente el por qué somos más que vencedores. And we can understand more clearly why are we more than conquerors. Podemos ver que la declaración de ser más que vencedores, amados hermanos, no tiene que ver nada con nuestras fuerzas. We can see that the declaration of being more than conquerors has nothing to do with our own strength. No tiene que ver nada con nuestras habilidades, It has nothing to do with our abilities, sino que tiene todo que ver con Dios but it has everything to do with y el God propósito salvífico de Dios para los que son de Cristo. and the salvific purpose of Christ. Por lo general, In general, cuando yo digo que la salvación del hombre when I say that the salvation of men no está diseñada para darle la gloria al hombre, sino a Dios, is not designed to give glory to men but to God, muchas personas dicen amén. many people say amen. Muchas personas no tienen problema con esa declaración. Many people have no issue with that declaration. Pero cuando empezamos a desglosar lo que bíblicamente, verdaderamente eso significa bíblicamente, But when we try to explain biblically what that means, es ahí cuando muchas personas empiezan a tener problemas it is there when many people have an issue. y empiezan a omitir y a torcer las escrituras And they start to twist or to skip para the que scripture quepan cómodamente en su propia filosofía humana. so they can fit perfectly in their own human philosophy. La verdad es que hay veces que tenemos problemas con cosas que la Biblia dice The truth is that sometimes we do have problems with things that the Bible says. y se nos hace difícil aceptar lo que la palabra de Dios nos dice. And it's difficult to accept what the Word of God says. Pero mis amados, hay que entender que cuando eso sucede, But we need to understand, brother, that when this el happens, problema no está en la palabra de Dios. the problem is not found in the Word of El God. problema no está en Dios. The problem is not in El God. problema está con nuestro razonamiento humano. The problem is with our human reasoning. Porque hay veces que queremos poner a Dios en una caja, Because there are times that when we want to put God in a box, en la caja de la mente humana, in the box of the human y mind, hacer que Él quepa cómodamente and to make him fit en perfectly el cuadro de nuestro razonamiento. in the square of the box of our reasoning. Y hay que entender, mis amados hermanos, And we need to understand, brother, que Dios es demasiado grande that God is too great para caber en el cuadro de la mente humana. to fit in the square of the human Déjame mind. decirlo otra vez. And let me say that again. Dios es demasiado grande God is too great para caber en el cuadro de la mente humana. to fit in the square of the human mind. ¿Cómo podemos pretender How can we pretend que nuestras mentes tan finitas y tan limitadas that our limited mind puedan comprender las acciones de un Dios que no tiene limitaciones? can understand the actions of a God who has no limitations? Para cuestionar los propósitos de Dios To question the purposes of God y cuestionar la forma en que Dios opera and to question the way that God y operates cuestionar lo que Dios dice en su palabra and to question what God says in His Word es prueba de la necedad humana. is a proof of how foolishness the human is. Muchos leen Romanos 8 Many read Romans chapter 8 y cuestionan a Dios and they question God y cuestionan la Biblia and they question the Bible y se preguntan por qué la Biblia tiene que hablar sobre la elección. and they ask why does the Bible needs to speak about election? Se cuestionan la palabra de Dios They question the Word of God. y se preguntan por qué Pablo tiene que hablar tanto de la predestinación. Why does Paul need to speak so much about predestination? Pero amados hermanos, ¿quiénes somos nosotros But brethren, who are para we cuestionar al Dios del universo? to question the God of the universe? ¿Quiénes somos nosotros Who are we para decirle a aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad? to say to the one who makes all things according to His purpose, Lo hiciste mal. you did it wrong? No, mis amados hermanos. No, brethren. Si tenemos problemas aceptando lo que la Biblia dice, If we have a problem accepting what the Bible says, hay que entender que el problema no está en Dios ni en su palabra, el problema está
en uno mismo. We need to understand that the problem is not found in God or the Bible, is in ourselves. Y es difícil hablar sobre la predestinación. It is difficult to speak about Es predestination. difícil hablar sobre el propósito salvífico de Dios It is difficult to speak about the purpose, salvific purpose of God para aquellos que son de Cristo. to those who are of Christ. Para aquellos que la Biblia dice o los conoce como los escogidos. Or to those who the Bible speaks about the chosen one. Pero al final, mis amados hermanos, But at the end, brethren, tenemos que confiar we need to trust que aunque las cosas quizás no combinen con nuestro razonamiento humano, that maybe if things don't combine with our own el reasoning, Dios que es santo y bueno, the God who is holy and el good, Dios que es justo y the fiel, God who's righteous and siempre, faithful, siempre, siempre He will always hará lo que es correcto. do what is correct. ¿O acaso, amados hermanos, le servimos a un Dios malo e injusto? Or do we serve a God who is bad and unjust? La Biblia nos enseña que Dios es bueno The Bible teaches us that God is y good que Dios es justo and that God is just. y que todo lo que Dios hace concuerda con su carácter. And that everything that God does, it goes together with his character. Ahora en el verso 27, Now in verse 27, Pablo nos acaba de enseñar que el Espíritu Santo intercede de acuerdo al propósito de Dios. Paul just taught us that the Holy Spirit intercedes for us according to his Nos purpose. enseña que como somos tan débiles, He taught us that since we are so weak, el Espíritu Santo intercede por nosotros the Holy Spirit intercedes for de us acuerdo a la voluntad o al propósito de Dios. according to the will or the purpose of God. Jesús nos revela ese propósito. Jesus reveals that purpose. En Juan 6:44, In John 6:44, Jesús dijo, Jesus said, nadie puede venir a mí. for no one can come to me. Nadie puede venir a mí For no one can come to me si el Padre no lo trae. unless the Father draws him to me. Y cuando el Padre lo trae a Jesús, And when the Father brings him to Jesus, la voluntad del Padre para con ellos the will of God towards them, la vemos en Juan 6:39. we find it in John 6:39. Cuando Jesús dijo, y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, And this is the will of God, that I should not lose even one of all of those he has given me, sino que los resucite en el día final. but that I should raise them up in the last day. Los que van a venir a Jesús van a venir Those who are going to come to Jesus are going to come porque el Padre los va a because the traer. Father is going to bring them. Ay, Dios mío. Oh my God. Los que van a venir a Jesús van a venir. Those who are going to come to Christ, they're going to come. Aún aunque sea en su lecho de muerte, van a venir. Even on their last day in bed, Porque la Biblia dice que el Padre los va a traer a Jesús. because the Bible says that the Father is going to bring them to Y Jesus. Jesús dijo que cuando el Padre los trae, And Jesus says that when the Father brings them, Él dijo, yo no voy a perder ni uno de ellos, he said, I am not going to lose not even one of them, sino que los voy a resucitar en el día final. but I'm going to raise them up in the last day. Ese, amados hermanos, es el propósito salvífico de Dios This is the salvific purpose of Christ para los escogidos, for those who have been chosen, para aquellos que Él escogió desde antes de la fundación de la tierra, for those who he chose before the foundation of para the earth, aquellos que son de Cristo. for those who belong to Christ. Pablo ahora en Romanos 8 empieza a revelarnos más profundamente Now Paul in chapter 8 is revealing us more deep lo que es el propósito salvífico de Dios para los que son de Cristo. what is the salvific purpose of Christ for those who belong to Miren lo que Christ. dice el verso 28. And look what he says in verse 28. Y sabemos And we know que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. and we know that God causes everything to work together for those who belong to God. Hay veces que nos confundimos There are times when we get y confused creemos que está hablando del propósito nuestro. and we believe that he is speaking about our Me purpose. acuerdo trabajando en emergencias médicas en la ciudad de Boston I remember working at EMS in Boston y algo malo estaba sucediendo. and something bad was going Y on. uno de mis compañeros de trabajo de la ambulancia dijo, bueno, tú sabes lo que dicen, todo obra para el bien. And one of my co-workers in the ambulance say, oh, you know what it said, that everything works good. Pero se le olvidó
el resto. but he forgot the rest of Porque it. la Biblia dice que todo obra para el bien de aquellos que aman a Dios y son llamados según su propósito. Because everything is going to work good to those who love God and are called according to his Y ya purpose. Jesús nos dijo cuál es ese propósito. And Jesus already told us what is that purpose. Amados hermanos, la Biblia no se contradice. Brethren, the Bible does not contradict itself. Efesios 1:11 dice esto. Ephesians 1:11 says this. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Furthermore, because we are united with Christ, we have received an inheritance from God, for he chose us in advance and he makes everything work out according to his Si plan. usted ha sido llamado según ese propósito, If you have been called according to that purpose, el propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, the purpose of that who calls all things according to his will, téngalo por seguro or be certain que no importa lo malo y lo difícil que parezca tu situación, that it doesn't matter how bad or difficult your situation may no look. importa lo malo o lo difícil que parezca tu condición, It doesn't matter how difficult or hard your condition may look. al final todo será como Dios dijo que será. At the end, everything is going to be like God had said that it will be. Todo va a obrar para el bien de aquellos que aman a Dios. Everything is going to work good for those who love the Lord. Alabado sea Dios. Y si Dios tiene el poder, And if God has the si power, Dios tiene el poder and if God has the power para hacer que todo trabaje para nuestro bien, to make everything work good for us, no importando lo malo y lo difícil que sea, it doesn't matter how difficult or bad it is, tenemos que preguntar, amados, we need to ask, brethren, ¿acaso puede algo trabajar para el mal can something work for the de bad aquellos que aman a Dios of those who love y God son llamados según el propósito de Él? and have been called according to his purpose? Amados hermanos, la respuesta a esta pregunta es una respuesta que resuena por toda la eternidad. The answer to this question is an answer that it resounds for eternity. Resuena fuerte y claro. It sounds clear. Y and esa strong. respuesta es un claro que no. And that answer is, of course not. Si Dios dice que todo obra para el bien de aquellos que aman a Dios y son llamados según su propósito, If God says that everything works good for those who love the word according to his purpose, yo lo creo porque Dios lo dijo. I believe it because God Ay, said ay, it. ay, ay, ay. Praise God. Amados hermanos, como seres humanos enfocados en la comodidad del mundo, Brethren, as human beings who are comfortable in the world, queremos aplicar el bien solo a las cosas materiales. we want to apply the good only to the material things. El bien solamente a un carro, The good only for a car un trabajo, or a job una casa. or a house. Enfocados en la comodidad del mundo, tendemos a torcer ciertos versos bíblicos. Focusing just in the things of the world, it just puts the Bible verse out of context. Pero hay que entender, mis amados hermanos, que el bien más grande que puede suceder a los que aman a Dios y son llamados según su propósito es la glorificación final de aquellos que son de Cristo. We need to understand that the greatest thing is the glorification at the end for those who love the Lord. Y después recibir la herencia And then to receive the inheritance que Dios tiene para con ellos. that God has for all of them. Alabado sea Cristo. Praise God. Y eso es lo que dice Efesios 1:11. And this is what it says in Ephesians 1:11. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. We have received an inheritance from God for those who he chose in advance, and he makes everything work out according to his plan. Ese es, amados hermanos, el contexto bíblico de Romanos capítulo 8. This is the biblical context of Romans chapter 8. Y en Romanos 8:29 Pablo da más detalles en cuanto al propósito salvífico de Dios And in Romans verse 28, it gives more details para los que son de Cristo. of the salvific purpose for El those who are of Christ. propósito de Dios para los que son de Cristo The purpose of God for those who are of Christ es llevarlos de un extremo a otro.
is to take them from one side to the other. El propósito salvífico de Dios para los que son de Cristo The salvific purpose of God for Es- those who are of Christ es llevarlos de un extremo al otro. is to take them from one stream to the other. Nunca podríamos nosotros llegar de nuestra propia cuenta We could never get there by our own means, de un extremo al otro. from one stream to the other. Por eso es que vemos en las 7 cosas que el Espíritu Santo hace a favor de la iglesia This is why we see in the 7 things that the Holy Spirit does for His church, para llevar a cabo el propósito salvífico de Dios para con ellos. to take the salvific purpose with them. Mira lo que dice el verso 29. Look what He says in verse 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. For God knew His people in advance, and He chose them to become like His Son, so that His Son will be the firstborn among many brothers and sisters. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. And having chosen them, He called them to come to Him, and having called them, He gave them the right standing with Himself. Dios quiere llevarlo de un extremo al otro. God wants to bring them from one stream to the other. Dios quiere llevar God wants to take them a los que Él antes conoció to those who he knew before, y predestinó and He predestined, y llamó para ser como su Hijo and He called to be like their sons y and daughters, justificó por la sangre del Cordero and justified by the blood of the Lamb a la gloria final. to the final glory. Verso 29, vamos a ver lo que eso significa. Let's see on verse 29 what that means. Porque a los que antes conoció también los predestinó. For those who He knew in advance, He predestined them. Los que antes conoció The ones that He knew before, también los predestinó. He also predestined them. Ahora, hay personas que dicen Now there's people who say que eso significa que la elección de Dios that means that the election of God está determinada por el conocimiento que Dios tiene de nosotros. by the knowledge that God has about us. En otras palabras, algunos dicen In another word, some may say que Dios supo cómo nosotros íbamos a reaccionar. that God knew how we were going to react. Que Él sabía que nosotros íbamos a recibir a Cristo. That He knew that we were going to receive Christ. Que Él sabía que nosotros íbamos a ser sensibles a su palabra. That He knew that we were going to be sensitive to His word. Y basado en eso, And based on that, Dios nos escogió. God chose us. Basado en ese conocimiento. Based in that knowledge. Pero, amados hermanos, hay un problema con esa ideología. But brethren, there is a problem with that ideology. El problema con ese razonamiento es The problem with that way of thinking que is si la elección de Dios está basado en nosotros mismos, that if the election of God is based on ourselves, en lo que nosotros íbamos a hacer, in what we were going to do, entonces la salvación deja de ser por gracia y empieza a ser por mérito. then salvation is no longer by grace, but it is by merit. Ese razonamiento deshace la doctrina de la salvación por gracia That way of thinking takes away the salvation by grace. y deja de existir el favor inmerecido de Dios. And it stop being the underserved favorite of God. Porque al final nosotros mismos seríamos meritorios de nuestra propia salvación. Because at the end, then we will be deserving of that salvation. Y eso es antibíblico. And that is not in the Bible. Porque la Biblia no enseña, es por obras. La Biblia no enseña que la salvación es por obras, The Bible does not teach that salvation is by works. sino que dice que no es por obras para que nadie se gloríe, But it said that it is not by works, so no one would take glory. sino que es por gracia. But it is through grace. Favor inmerecido. Undeserved grace. Pero no solo si aceptamos esa ideología, no solo se deshace la doctrina de la salvación por gracia, If we accept that way of thinking, not only that the teaching of grace, salvation by grace, sino que también se deshace la soberanía de is Dios. taken away, but also the sovereignty of God is Porque, taken away. porque si la elección de Dios dependiera de nosotros mismos, Because if the election of God will depend on ourselves, Dios no puede ser soberano. then God cannot be sovereign. No fuera como Efesios 1:11 dice, It wouldn't be like Ephesians 1:11 says,
que recibimos esa herencia según el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. That we have received an inheritance from God who he chooses in advance and makes everything work out according to Si his plan. aceptamos esa ideología, deshacemos la doctrina de la salvación por gracia. If we accept that ideology, we take away the salvation by grace. Deshacemos la doctrina de la soberanía de Dios. And we take away the sovereignty of God. Y no solamente eso. And not only that, Si nosotros mismos pudiéramos llegar a Cristo de nuestra propia cuenta, if we ourselves could come to Christ by all means, tendríamos que borrar la gran parte de la Biblia. we will have to erase the majority of the Bible. Porque se deshace la doctrina de la depravación humana. Because it will take away the deprivation of the human ¿Cómo, being. amados hermanos, How, brethren, podemos nosotros tomar la decisión can we take the decision de allegarnos a Dios de nuestra propia cuenta? to come to God by our own means? Cuando la Biblia dice en Efesios 2 When the Bible says in Ephesians que 2 espiritualmente estábamos muertos that spiritually we were dead hasta que Dios nos dio vida. until God gave us life. ¿Cómo podríamos nosotros tomar la decisión How can we take the decision de venir a Dios de nuestra propia cuenta? to come to God by our own means? Cuando la Biblia dice en 1 de Corintios 2:14 When the Bible says in 1 Corinthians 2:14 que los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. that those who are not spiritual cannot receive this truth from God. Todo les suena ridículo It all sounds y foolish no pueden entenderlo and they can't understand it. porque solo los que son espirituales For only those who are spiritual pueden entender lo que el Espíritu de Dios quiere decir. can understand what the Spirit Y means. si estábamos muertos espiritualmente, And if we were dead ¿cómo spiritually, podemos entender las cosas espirituales? how can we understand the spiritual Si things? Dios no nos da vida primero, If God doesn't give us life si Dios first, primeramente no aviva nuestro espíritu, if first God doesn't revive our spirit, si pudiéramos llegar a Dios de nuestra propia cuenta, if we can come to God by our own means, entonces mira lo que dice Romanos 3. look what it says in Romans 3. Romanos 3 dice que no hay justo ni aún uno. There's no one just, not even one. Dice, no hay quien entienda. There's no one that can understand. No hay quien busque a Dios. There's no one who seeks God. Si usted, mi amado hermano, puede buscar de Dios, If you, brethren, can seek God, es solo porque Dios ha intervenido en su vida. it's only because God has intervened Así in your que life. aprovechese, hermano, y busque de Dios. So take advantage and seek God. Porque la Biblia dice que no hay quien busque a Dios Because the Bible says that there is no one who de seeks nuestra God propia cuenta. by our own means. La Biblia dice en Juan 6, Jesús dice, nadie puede venir a mí al menos que Padre lo traiga. In just 6, it says that no one can come to me unless the Father brings Si him to me. usted pudo llegar a Cristo, If you were able to come to Christ, no fue porque usted era más inteligente que otros. it was not because you were smarter than Fue others. porque el Padre te trajo a Cristo. It was because the Father brought you to Y Christ. por eso, amados hermanos, debemos ser eternamente agradecidos. And this is why we should be eternally grateful. Si aceptamos, amados hermanos, las ideologías que no son bíblicas, If we accept the ideology who are not biblical, poco a poco se va deshaciendo la sana doctrina de la Biblia. little by little the good doctrine goes away. Se va fades away. deshaciendo. It fades away. Cuando rechazamos lo que la Biblia dice When we reject what the Bible says, para reemplazarlo con algo que más fácil puede caber en el cuadro de nuestra lógica, nuestra opinión y nuestra filosofía humana. when we take it away to try to make it fit in the square of our human thinking. La verdad bíblica es que Dios conoce los que son de Él. The biblical truth is that God knows those who belong Dios to Him. conoce los que son de Él. God knows those who belong to Desde Him antes de la fundación de la tierra. before the foundation of the Porque earth. Él ya soberanamente hizo esa determinación. Because Him in a sovereign way already made that determination. Te escogió He chose you para que seas como su hijo. to be like His son. Ay, Dios Or mío, daughter. Señor. Praise God. Es lo que dice Efesios 1, del 4 al 5. Look what it says in Ephesians 1, 4 and 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué fue que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo?
para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Even before he made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in his eyes. Para que fuésemos santos sin manchas y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. God decided in advance to adopt us into his own family by bringing us to himself through Jesus Christ. This is what he wanted to do, and he gave him great pleasure. Amados hermanos, debemos, amados hermanos, vivir tan agradecidos con Dios. Brethren, we should live being thankful to God. Pero mire lo que dice el 29. Look what it says on verse 29. Porque a los que Él antes conoció también los predestinó. For God, he knew his people in advance. La palabra conoció, los que antes conoció. The word, the ones that he knew, La palabra conoció the word he knew, es la misma que se usa en el libro de Génesis it is the same word used in the book of Genesis para describir intimidad que resulta en fruto. to describe intimacy that results in fruit. Intimidad que resulta en fruto. Intimacy that results in fruit. Cuando la Biblia dice que Adán conoció a Eva When the Bible says that Adam knew Eve y Eva dio a luz un hijo, and Eve gave a son, intimidad que resulta en fruto. intimacy that results in a fruit. Amado hermano y amada iglesia, Dios te conoció de antemano Church, God knew you before para que produzcas fruto. so you may produce fruits. Dios te conoció íntimamente God knew you desde antes de la fundación de la tierra before the foundation of the world para que nosotros produzcamos fruto. so we may produce fruit. Dios sabe quiénes son los de Él, no porque Él sabía lo que íbamos a hacer, God knew those who are his not because he knew what we were going to be, sino porque ya Dios había tomado esa determinación. but because God had already made that determination. Amados hermanos, verdaderamente Brethren, truly, la salvación del hombre está diseñada a darle la gloria a Dios y no al hombre. salvation in man is made to give glory to God and not to men. Ahora, ¿sabemos nosotros cuál es esa determinación que Dios hizo? Now, do we know what is that determination that God has made? No. No. Nosotros no sabemos cuál es la determinación que Dios hizo, We do not know what is the determination that God made porque no es para nosotros saberlo. because that is not for us to know. Nuestro trabajo es predicar la palabra y hablarle al mundo del evangelio de Cristo. Our responsibility is to talk to people about God and bring the gospel around the world. Porque dice aquí, Romanos 11, mira lo que dice Romanos 11, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Because Dios. Romans 11 says that faith comes by hearing the word of God. Nuestro trabajo no es saber la determinación que ya Dios hizo desde antes de la fundación de la tierra. Our job is not to know what God has made before the foundation of the earth. Nuestro trabajo es predicarle el evangelio y sembrar la semilla de la palabra de Dios. Our job is to preach the gospel. La Biblia dice en Romanos 10, The Bible says in Romans chapter del 13 al 10, 14 dice, 13 through 14, it says, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. ¿Cómo? Ahora me hace una pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? But how can they call on him to save them unless they believe in him? And how can they believe in him if they have never heard about him? And how can they hear about him unless someone tells them? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. The faith comes from hearing and hearing the word of La God. Biblia dice en 1 de Corintios 1:21. The Bible says in 1 Corinthians 1:21, Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la
predicación. God was well pleased through the foolishness of the message preached to save those who believe. Nuestro trabajo no es saber cuál es la determinación que ya Dios hizo. Our job is not to know what determination God has already made. Nuestro trabajo es hablar de Cristo Our job is to talk about y Christ predicar del Evangelio and preach the gospel para que la fe venga por el oír so that faith may y come el from oír the la hearing, palabra de Dios. hearing the word of Amados God. hermanos, la Biblia nos enseña Brother, the Bible teaches us que es el Espíritu Santo el que nos convence. that it is the Holy Spirit that convinces Es us. el Espíritu Santo que nos transforma. It is the Holy Spirit who transforms Es el us. Espíritu Santo que aplica el trabajo redentor de Jesucristo a nuestras vidas. It is the Holy Spirit who applies the redeeming work of Christ in the cross to us. Es el Espíritu Santo que hace surgir en nosotros fe, It is the Holy Spirit that makes come from us faith, usando la palabra de Dios. using the word of God. Es el Espíritu Santo que regenera nuestras mentes y nuestros corazones. It is the Holy Spirit who regenerates our minds and hearts. Esto es lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. This is what Jesus was saying to Nicodemus. Cuando él le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. When he told Nicodemus, no one can come to the kingdom of heaven unless it is through God. Y después le dijo en Juan 3:5, And then he told him in John 3:5, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, y ahí Espíritu está con E mayúscula, que significa Espíritu Santo. I assure you that no one can enter the kingdom of God without being born in water and the Spirit with capital S. El que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. That who's not born through water and the Spirit of God cannot enter the kingdom of God. Amados hermanos, ¿qué parte tomamos nosotros en nuestro nacimiento físico? Born, what part did we have in our own birth? Ninguna. Nosotros simplemente None. nacimos. We were simply born. Y así mismo no podemos tener algo que hacer con nuestro nacimiento espiritual. And in that same way, we had nothing to do with our spiritual birth. Es un milagro divino hecho por el mismo Espíritu de Dios. It's a divine miracle done by the Holy Spirit of God. Dios trae a Jesucristo, God brings Jesus los que Él antes conoció, to those who he knew before, el Espíritu Santo. and the Holy Spirit Usar la palabra de Dios uses the word of God para darnos vida to give us y life así hacernos renacer en nuevas criaturas. and make us be reborn as new creation. Por eso mire lo que dice Pedro This is why Peter said en primera de Pedro 1:23, in 1 Peter 1:23, siendo renacidos, for you have been born again, siendo nacidos de nuevo, born again, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. but not a life that will quickly end. Your new life will last forever because it comes from the eternal living word of God. Dios nos hizo nacer de nuevo God made us be born y again, nos salvó and he y saved nos us, dio vida and he gave us y nos life, hizo nueva criatura and make us a new por creation medio de la semilla incorruptible de su palabra. through the seed uncorrupted of his word. Por eso es, amados hermanos, que en esta iglesia se enfatiza tanto el estudio de la palabra de And this Dios. is why in this church we emphasize a lot in the study of the word of God. Verso 29. Verse 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? ¿Para qué Dios los predestinó? For God knew his people in advance, Para que fuesen hechos conformes. Ahí la palabra conformes es la palabra denota moldeado so they will be according to molded a la imagen de su Hijo. to the image of his son. Dios nos predestinó God chose us in advance para que nosotros fuéramos moldeados en la imagen de su Hijo so Jesucristo. we will be molded in the image of his son, Para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. so Christ could be the firstborn between many brothers. En otras palabras, In other words, el Padre quiere darle al Hijo the Father wants to give his son una humanidad redimida. a redeemed human, Para que esa humanidad redimida so that a humanity who has been redeemed refleje la gloria de su Hijo may Jesucristo. reflect the glory of his son. Y ese grupo de gente redimida And that group of people redeemed se llama la iglesia de Cristo. is called the
church of la Christ, novia del Cordero, the bride of the Lamb. inmolado de Dios. Amados Jesus. hermanos, no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Brethren, it's not about us, it's about Es Christ. para que Cristo sea el primogénito And so Christ will be the firstborn entre muchos hermanos. between many brothers. Y acuérdense que Pablo nos dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Remember that we are inheritors of God and co-inheritance with Christ. Y ahora dice que Dios nos predestinó para que seamos moldeados conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. And now he says that he chose us in advance to be molded to the image of his Para que son, Cristo Christ. sea el primogénito. So Christ will be the Ay, firstborn. santo. Al primogénito, según la ley, According to the law, the firstborn recibía la mayor parte de la herencia. will receive the most part of the inheritance. Y la Biblia dice que al final de todo, And the Bible says at the end of al everything, final de todo, at the end of la everything, Biblia dice que el Padre le va a dar la herencia a Jesucristo. the Bible says that God will give his son the inheritance. Y dice que le va a dar a Cristo todo. And he said that he's going to give Christ. Al final, Everything. Cristo va a recibir todo. At the end, Christ is going to receive Y everything. nosotros, Él es el primogénito. And us, Y nosotros, como somos coherederos con Cristo, he being the first and us being the co-inheritors vamos a with tomar Christ, parte de esa herencia. we're going to take part in Por eso la that Biblia dice que inheritance. nosotros, la iglesia, reinaremos con Él. This is why the Bible says that the church will reign with him. Ay, qué privilegio, amado hermano, What qué a privilege, privilegio. brethren. Verso 30, ve lo que dice. Verse 30, look what he says. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y los que llamó, a estos también justificó. Acuérdense que justificar es poner en relación correcta. So Dios nos predestinó y nos llamó y Él mismo nos puso en relación correcta con Él. Y después a los que justificó, también glorificó. And having chosen them, he called them to come to him. And having called them, he gave them right standing with himself. And having given them right standing, he gave them his glory. Dios te llamó God called you porque Dios te predestinó because God chose you in advance para justificarte, to justify para you, ponerte en relación correcta con Él. to place you in right standing with Y God. Dios te justificó. And God justified Dios you. te puso en relación correcta con Él He put you in right standing with him. para al final darte su gloria. So at the end, give you his glory. Dice, Dios te llamó. He said, God called you. La palabra interesante aquí, amados hermanos. It is interesting here, brother. Escúcheme ahora. Listen to La me now. palabra llamó aquí es la palabra del griego kaleo, The word call here is from the Greek word kaleo, que denota un llamado autoritario. which shows an authority calling. Un llamado que produce un efecto. A calling that produces an effect. Cuando Dios te llama, When God calls you, no tiene otra alternativa que responder a ese llamado. you have no choice but to answer to that calling. Porque es un llamado de autoridad. Because it's a call that has authority. ¿Me acuerdas Jeremías? It reminds me of Jeremiah. Cuando fue llamado con autoridad. When he was called with Dios authority. le dice a Jeremías en Jeremías 1:5. God says to Jeremiah in Jeremiah 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. I knew you before I formed you in your mother's womb. Antes que yo te formé en el vientre de tu madre, Before I formed you in your mother's womb, te conocí. I knew you. Entramos en intimidad con el fin de que produzcas fruto. We got into intimacy so we can produce fruits. Y antes que naciese, te santifiqué. And before you were born, I set you apart. Te di por profeta a las naciones. And I appointed you as my prophet Dios le to the dice a nations. Jeremías, te estoy llamando con un llamado autoritario. Jeremiah, I am calling you with a calling of authority. Pero el trabajo de Jeremías, But the work of cuando Dios Jeremiah, lo llamó, era un trabajo fuerte. when God called him, it was very, very hard. Y era un trabajo tan difícil, And it was so difficult, tan difícil, que Jeremías en su humanidad, that Jeremiah in his human self, él dijo, no, he said, no,
no volveré a hablar más en tu nombre. I will never speak of you again. Ya no vuelvo a predicar. I will no longer preach. No vuelvo a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. I am not going to do what God has called me to do. Me rindo, me doy por vencido. I give up. Pero el problema era que era un llamado de autoridad. But the problem is that it was a calling of authority. Y había algo en el corazón de Jeremías. And there was something inside the heart of Que Jeremiah Jeremías lo describe como fuego en sus huesos. that Jeremiah describes as fire in his Y bones. Jeremías tiene que decir: And Jeremiah has to say, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. oh Lord, you misled me and I allowed Más myself to be fuerte misled. fuiste que yo. You are more stronger than I Y am. me venciste. And you overpowered me. Traté de aguantarme. I tried to hold it. Traté de resistirme. I tried to resist Pero no it, pude. but I was not Porque able ¿quién to. puede resistir el llamado de autoridad de Dios? Because who can resist the calling of authority from God? ¿Quién puede resistir cuando Dios llama con autoridad? Who can resist when God calls with ¿Quién authority? puede resistir cuando Dios ordena algo? Who can resist when God ordains something? Alabado sea Dios, ese es el llamado efectivo de Dios. This is the effective calling of God. Un llamado de autoridad que produce efecto. A call of authority that produces effect. Y tiene que producir efecto porque así Dios lo ha declarado. And it has to produce effect because God has declared it that way. Ahora, cuando Pablo empieza a hablar del llamado, de ese llamado que produce efecto, When Paul starts speaking about the calling that produces effect, de ese llamado de autoridad de Dios, that calling of authority from God, Pablo siempre habla de ese llamado dirigiéndose a la iglesia en las epístolas. Paul always speaks about that calling, talking to the church. Cada vez que Pablo se dirige a la iglesia y habla del llamado de Dios, Every time Paul talks to the church and speaks about the calling of God, siempre está hablando del llamado efectivo. he's always speaking about the El effective llamado que calling produce un efecto. and the calling that produces an effect. Un ejemplo en 1 de Corintios 1 del 1 al 2. For example, in 1 Corinthians 1:1-2, Pablo le dice que esta carta va dirigida a la iglesia. Paul says that this letter is going to the church. Y dice, va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto. A ustedes que han sido llamados. This letter is from Paul, chosen by the will of God to be to the apostle of Christ Jesus. Un llamado efectivo. And a call with effect. Un llamado de autoridad. A call with authority. Un llamado que produce efecto. A call that produces effect. Dice, a ustedes han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Ustedes, el verso 2, 1 Corintios 1, 2. Ustedes han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. I am writing to God's church who have been called by God to be his own holy people. Un llamado que produce efecto. A calling that produces effect. Y después mira lo que Pablo dice. And look what then Pablo says. Él los hizo santos por medio de Jesucristo, He made you holy by means of Christ Jesus. tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Just as he did for all people everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours. Interesante que cuando habla del llamado dirigido a la iglesia, siempre es un llamado de autoritatorio y efectivo. It is interesting that every time it's talking about a calling, it's talking about a calling with effect. Un llamado que produce un efecto porque así Dios lo ha declarado. An authority because it's a calling that produces effect. Pero hay un lugar donde no habla de ese llamado que produce efecto. But there is one place where he doesn't speak about a calling that produces effect. Y lo vemos en Mateo 22:14. And we see it in Matthew 22:14. Cuando Jesús empieza a hablar del llamado evangelístico. When Jesus starts speaking about the evangelistical calling. Este llamado ahora no es un llamado autoritatorio, sino que es un llamado de una invitación. Now this calling is not with authority, but it is an invitation. Jesús dijo, muchos son los llamados,
y poco los escogidos. Jesus said, for many are called, but few are chosen. Ahora la palabra aquí para llamado es la palabra kletos, que denota una invitación general. Now the word here in Greek is kletos, which means a general invitation. Cuando vemos el contexto de Mateo 22, When we see the context of Matthew vemos que 22, está hablando de una fiesta we see that it's speaking about y el rey está haciendo una invitación para esa fiesta. we see that it's about a party and the king is making an invitation. Ese es el contexto de Mateo 22:14. This is the context of Matthew 22. Y es en ese contexto donde Jesús dice, muchos son los llamados, muchos son los invitados And it is here where Jesus said, for many are called, many are invited, y pocos los escogidos. but few are chosen. Ahora, cuando yo leí esto, yo tuve que hacerme preguntas. Now when I read this, I had to ask ¿Por myself qué some questions. son muchos los llamados y pocos los escogidos? Why are so many called and few chosen? ¿Por qué son muchos los invitados y pocos los escogidos? Why are so many invited but few chosen? Porque los únicos que pueden responder a la invitación son lo que Dios ha escogido. Because the only one who can answer to the invitation are the ones that God have chosen in advance. Por eso es que muchos son los llamados This is why many are called, y pocos los escogidos. but few are chosen. Miren lo que la Biblia dice en Apocalipsis 22:17. Look what it says in Revelation Nos 22:17. enseña el balance It teaches us the balance entre la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. between the human responsibility and the sovereignty Hay of un God. balance entre la responsabilidad humana y la soberanía de There Dios. is a balance between the human responsibility and the sovereignty of God. Miren lo que dice. And look what it says. Y el Espíritu, hablando del Espíritu Santo porque está con E mayúscula. And the Spirit, speaking about the Holy Spirit, Y el Espíritu Santo y la esposa dicen, ven. the Spirit and the bride say, come. Y el que oye, diga, ven. Let anyone who hears this say, come. Y el que tiene sed, venga. Let anyone who is thirsty Ahora come. escuche lo que dice ahora. Now listen to what it says now. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Let anyone who desires drink freely from the water of life. Hay un llamado. There is a calling. Hay una invitación general para el que quiera. There is a general invitation for all of those who would want to come. El que oye la invitación y la rechaza, That who hears the invitation and rejects it, lo hace de su propia voluntad. they do it on their own will. El que oye la invitación del rey y la rechaza, lo hace de su propia voluntad. That who hears the invitation from the king and rejects it by the own will. Rechaza la invitación porque no quiere saber nada de Dios. They reject the invitation because they want nothing to do with God. Rechaza la invitación porque no quiere someterse a Dios ni a su palabra. They reject the invitation because they don't want to submit to the word, to God and his word. Y por lo tanto, el ser excluido del reino de Dios es un acto justo de un Dios justo. And to be excluded from the kingdom of God is an act of righteousness and justice. Tal es el corazón del ser humano, amados. And that is the heart of the human Tal being. es el corazón del ser humano That is the heart of the human que being. no quiere saber nada de Dios, That wants nothing to do with God. al menos que Dios intervenga en ese corazón. Unless God intervenes in that heart. Pero el que acepta la invitación lo hace por gracia de Dios. But that who accepts the invitation does it by grace. El que rechaza esa invitación lo hace de su propia voluntad. That who rejects the invitation does it by their own will. Y el que acepta esa invitación lo hace porque la gracia de Dios ha sido derramada en esa vida. And that who accepts the invitation does it because the grace of God has been poured out to them. Dios lo escogió God chose him para traerlo to bring them a Cristo. to Christ. Para que Cristo no pierda ni uno de ellos, sino que los resucite en el día final. So Christ won't lose not even one of them, but if not, give them life at the end. Por eso repito, como Jesús dijo en Juan 6:44,
This is why I repeat it. And it says in John 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. For no one can come to me unless the Father who sent me draws them to me, and at the last day I will raise them up. Y en Juan 6:37, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene, yo no lo rechazo. However, those the Father has given me, all will come to me, and I will never reject them. Yo no lo rechazo. I will- Jamás. I will never reject them. No importa cuál sea tu pasado. It doesn't matter how you pass No was, importa los fracasos que has tenido en tu vida. or the failures that you had in your life. Jesucristo nunca te rechaza. Jesus will never reject you. Por eso en Romanos 11:29, This is why in Romans 11:29, hablando de los que son de Dios, speaking of those who belong to Christ, Pablo dice que los dones de Dios y su llamado son irrevocables. for God's gifts and his call can never be withdrawn. Cuando Dios nos llama entre los muertos, When God calls us from the dead, podemos tratar de we resistirnos, can try to resist, pero al fin Dios cumplirá su propósito salvífico para con ellos. but at the end, God is going to fulfill his purpose salvific with them. Y al final se va a hacer lo que Dios dijo que se iba a hacer. And at the end, it is going to be done what God says it will be done. Se va a hacer lo que Dios dijo que se va a hacer. Whatever God said that it'll be done, it'll be done. Verso 30, Romanos 8. Déjame leer de la Nueva Traducción Viviente un momento para que vean algo. Romans 8, verse 30. Y los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también, bueno, esta es la Reina Valera, los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. And having chosen them, he called them to come to him. And having called them, he gave them the right standing with himself. And having given them the right standing, he gave them his glory. ¿Por qué Pablo dijo, los glorificó? Why did Paul say he glorified Él them? está hablando como que si ya fuese hecho algo que ya está hecho. He's speaking like if this was already done. Bueno, unos dicen que Pablo termina ahí diciendo, los glorificó porque por la certeza de esa gloria. Some say that Paul said that he glorified them by the certainty of that glory. Que en otras palabras, es algo que está ya tan seguro By in other words, it's something that is so certain que podemos contarlo como algo que ya está hecho. that we can count it like something that has already been done. Porque si Dios lo dijo, se va a hacer. Because if God said it, it's going to be done. So, entonces Pablo termina diciendo, y a los que justificó, a esos también glorificó. And those he justified, he also glorified. Otros dicen que Pablo termina esa declaración diciendo, los glorificó, Others say that Paul ended that saying that he glorified them porque la Biblia nos enseña que nosotros vamos de gloria en gloria hasta que, ¿qué? Hasta que seamos la imagen de Jesucristo. because the Bible says that we're going from glory to glory until we get to the image of Dios Christ. nos va llevando de gloria en gloria That God takes us from glory to glory y de gloria en gloria and from glory to y de glory gloria en gloria and from glory to glory hasta que al final reflejemos la imagen de Jesucristo. until at the end we reflect the image of Christ. Por eso la Biblia dice que al fin seremos como Él. That's why the Bible says that at the end we're going to be like him. So Dios quiere llevarnos de gloria en gloria. So God wants to take us from glory to glory. Y ya desde que venimos a Cristo, ya venimos experimentando la gloria. And since we have come through Christ, we experience the glory. So, sea por la certeza de la gloria, Whether it's because of the certainty of the glory, o sea porque en Cristo ya estamos experimentando esa or gloria. because in Christ we are already experimenting that glory. El llamado de Dios es que es efectivo. Termina glorificando los que son de Cristo. That calling who is effective is going to end glorifying those who belong to Christ. El llamado de Dios The calling of God termina o concluye con la glorificación de los que son de Cristo. will end with the glorification of those who belong to Christ. Dios te va a llevar, amado hermano, de un lugar, de un extremo al otro. God is going to take you from one stream to the other. Dios te va a llevar de su elección a la gloria final. God is going to take you
from his election to the final glory. Por eso Pablo dice, y sabemos. This is why Paul says, and we know. Alguien mira al que está a tu lado y dile, y sabemos. Look at someone next to you and tell them, and we know. Ay, como que no te creyeron, no te creyeron. Toca a otra They didn't persona believe you. Touch y another dile, y person. sabemos. And tell them, and we know. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayuda a bien. And we Esto know. es a lo que conforme a su propósito son llamados. And we know that God causes all things to work together for those who love the Lord. En conclusión, amados hermanos, tenemos que hacer una pregunta. And in conclusion, we need to ask a question. ¿Qué tiene que ver el subtítulo Más que Vencedores con el contexto de Romanos 8? What does the subtitle of More Than Conquerors has to do with Romans chapter 8? Y no solamente con el contexto de Romanos 8, sino con el contexto de Romanos desde su capítulo 1 cuando empezamos meses atrás. And not only within the context of the chapter 8, but also from the very beginning of chapter 1. Yo quiero leer la última porción de ese capítulo, porque como no vamos a predicar, terminamos Romanos 8, como dije, a menos que la iglesia quiera un estudio sobre estos versos, yo lo voy a leer y yo quiero que usted conteste esa pregunta. ¿Qué tiene que ver el subtítulo Más que Vencedores con el contexto de Romanos 8? Since we're going to finish the series here, I want to read the final verses here, and I want you to answer that question. Acuérdense, Pablo empieza diciendo, ninguna condenación hay para los que son de Cristo. Paul starts saying there's no condemnation to those who are of Christ. Después nos enseña 7 cosas que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros Then he teaches us 7 things that the Holy Spirit does in our favor. para que ninguna condenación sea para los que son de Cristo. So there will be no condemnation to those who belong to Christ. Y ahora terminamos hablando del propósito salvífico de Dios para los que son de Cristo. And now we finish talking about the salvific purpose of God for those who belong to Christ. Y el subtítulo que ponen es Más que Vencedores. And subtitle that they use is More Than Conquerors. ¿Qué tiene que ver el subtítulo con el capítulo? What does the subtitle has to do with the chapter? Verso 31. Verse 31. Una pregunta muy interesante. A very interesting ¿Qué question. pues diremos a esto? What shall we say about this? Después que oímos o aprendimos de lo que el Espíritu Santo hace por nosotros. After we learn about what the Holy Spirit does for us. Y después que aprendimos del propósito salvífico de Dios para los que son de Cristo. And after we learn about the salvific purpose of ¿Qué God for those who belong pues to Christ. diremos a esto? What shall we say about such wonderful things? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? If God is for us, who can ever be against us? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Since he did not spare even his own son, but gave him up for all of us, won't he also give us everything else? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Who dares accuses us whom God has chosen for his own? Dios es el que justifica. Y ahora Pablo va terminando el capítulo 8 como lo empezó. No one. And now Paul finishes the chapter the same way he started it. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Who then will condemn us? No one. For Christ died for us and raised us from life. And raised to life for us, and he's sitting in the place of honor at God's right hand. Acuérdense que Pablo nos acaba de decir unas semanas atrás que el Espíritu Santo intercede por nosotros también. Remember that Paul taught us that the Holy Spirit also intercedes for us. Y ahora él dice, ¿quién? Cristo el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Christ died for us and raised us to life for us. And he's sitting in the place of honor at God's right hand, pleading for us. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Can anything ever separate us from Christ's love? Does it mean he no longer loves us if we have trouble or calamity or are persecuted or hungry or in danger or threatened with death?
como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. As the scripture says, for your sake we are killed every day, we are being slaughtered like sheep. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. No, despise all these things, overwhelming victory in ours through Christ, Por medio de aquel que nos amó. who loves us. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Neither death, nor life, neither angels, nor demons, neither our fears for today, nor our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love. Dios va a terminar lo que Él empezó en ti. God is going to finish what He started in you. Dios va a terminar lo que Él empezó en ti. God is going to finish what He started in you. Por eso la Biblia dice en Filipenses 1:6. This is why the Bible says in Philippians 1:6. Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. And I am certain that God, who began the good work within you, will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. Y por eso somos más que vencedores. And this is why we are more than conquerors. Por eso somos más que vencedores. This is why we are more than conquerors. Porque estamos en las manos de Dios. Because we are in the hands of Y God. Cristo dijo que nadie nos podrá arrebatar de su And mano. Christ said that no one will be able to take us from Estamos His hand. seguros, amados hermanos, en las manos de Dios. We are safe in the hands Estamos of God. seguros en las manos de Cristo. We're safe in the hands of Voy a Christ. invitar, amados, que nos pongamos de pie. Let's stand, church. Pero acordémonos, mis amados hermanos, But let's remember, brethren, que Dios es soberano that God is sovereign. y ha tomado una decisión soberana sobre nuestras vidas. And He has taken a sovereign decision over our lives. Pero nosotros somos responsables por nuestras acciones. But we are responsible for our actions. La Biblia dice que cada uno de nosotros le daremos cuenta a Dios por nuestras acciones. The Bible says that we're going to give count to God for our actions. Ay, Hallelujah. después de todo lo que Dios ha hecho por ti, After all God has done for you, ¿qué tú le estás dando a Dios en agradecimiento? what are you giving God? ¿Qué tú estás haciendo que refleja tu gratitud al Señor? What are you doing that is reflecting your gratitude to God? Amados hermanos, yo no sé de ti, pero si yo me estoy ahogando o si estoy muerto, I don't know about you, but if I am dying or dead, me caí en el mar y me ahogué y estaba muerto, I fell at sea and I was dead, y que alguien se tirara en el mar and that someone will throw themselves y me sacara and take me out of the y me reviviera ocean otra vez and will revive me y me again diera vida otra and vez, give me life again, yo viviría eternamente agradecida de esa persona. I will live eternally grateful to that person. Cuanto más a Dios, Oh, how much more to God que extendió su mano that He extended His hand al lodo cenagoso donde nosotros estábamos muertos to the muddy en, sand where we were dead en delitos y en pecado. in our sins and trespassing. Y por gracia, no teniendo nada que ver con nosotros mismos, And by sino con grace. Él, con la gracia, con el favor inmerecido que Él decidió derramar sobre nosotros, Having nothing to do with us, by His grace and favor, nos diera vida He gave us life y perdón. and forgiveness. Yo quiero que mientras nos ministran con un cántico, que meditemos en nuestra relación con el Dios que nos salvó. And while we sing a song, I want us to meditate in the God who saved us. ¿Cómo está tu relación con Cristo? How is your relationship with Christ? Ay, ay, ay. ¿Cómo está tu relación con aquel que te salvó?
How is your relationship with the one who saved you? Yo creo que, amados hermanos, hay cambios que tenemos que hacer en nuestras vidas. I believe that there are changes that we need to make in our Y una de las lives. cosas que el coronavirus ha hecho And one of the things that the coronavirus has done es que nos ha impulsado a hacer cambios. is that it has pushes us to make Hay changes. cosas, amados hermanos, que tenemos que dejar de hacer. There are things that we need to stop doing. Y hay cosas que tenemos que volver a hacer. And there are things that we need to do again. Amados hermanos, meditemos en estas palabras. Y si alguno necesita la oración, estamos aquí para orar. Aquellos hermanos que nos están viendo por las redes sociales, también, amén, mediten en su relación con Cristo. Y si hubiera alguien que ha oído la invitación general y quiere responder a esa invitación y decir, yo quiero a Cristo. Yo quiero disfrutar de todo lo que el Padre tiene para con sus hijos. Ya estoy cansado de huir y de correr de Dios. Yo quiero a Cristo. And if someone has heard that general invitation and is tired of living that way and wants to come to Christ, Mi oración es que el Espíritu Santo te inquiete. my prayer is that the Holy Spirit will move within you. Jesus, Estaremos orando por ustedes, amados. we will be praying for you.